Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, como veis, me he venido con este alba porque es de algodón y la sotana es de lana, ¿no? Y entonces uno está mucho más... Claro, vosotros vais con una blusilla así y tal, ¿no? Vaporosa, y ahí el sacerdote, todo como si fuera una excursión en invierno, ¿no? Rodeado de cosas, con una bufanda aquí puesta, tal. Es terrible. Bueno, pues estos días, Señor, tonterías aparte, vamos recorriendo en los evangelios de la misa diversos milagros tuyos, Señor. Ayer fue la tempestad calmada, hoy tenemos la expulsión de una legión de demonios. Mañana veremos la curación de un paralítico. O sea, milagros de todos los tipos, milagros de dominio de la naturaleza, milagros de dominio de los diablos, milagros de dominio de la enfermedad. El Señor toca todos los palos, ¿no? Su poder es omnipotente, lo abarca todo. Santo Tomás dijo que los milagros eran el sello del rey, o sea, marcan con el signo de su omnipotencia el mensaje soberano que se contiene en el documento. Las palabras de nuestro Señor están como enrolladas en un rollo cuyo sello, que indica la pertenencia y la procedencia del rey, son los milagros. El sello es solo una garantía del mensaje, nada más que una garantía, decía, pero también nada menos que una garantía. San Agustín, y vamos a ver pues un par de cosas en general sobre los milagros, ¿no? San Agustín dice que Dios, fijaros qué palabras tan buenas estas, ¿no? Cuánto ayudan. Dice, Dios se ha reservado el llevar a cabo en determinados momentos algunas cosas que quedan fuera del curso y orden normal de la naturaleza. No van contra la naturaleza, sino que las leyes de la naturaleza las creó el Señor. Bien puede Él ensayar otro camino, ¿no? Algunas cosas que quedan fuera del curso y orden normal de la naturaleza, para que los hombres, obtusos con los milagros de cada día, o sea, ciegos para los milagros de cada día, se dejen impresionar al ver un acontecimiento no mayor, pero sí más insólito. San José María, ¿no? Decía, para mí es tan milagro que salga el sol todos los días como que un día deje de salir, porque es algo asombroso. Las dos cosas. Verdaderamente la ordenación del universo es un milagro mayor que el saciar a 5.000 hombres con 5 panes. No obstante, nadie se admira de lo primero, mientras que lo segundo causa asombro entre los hombres, no porque sea un milagro mayor, sino porque es más extraño. Realmente, Señor, a nosotros los milagros los tenemos cada día, ¿no? Cada día que nos levantamos, oímos a los pajarillos cantar, vemos el sol que sale, empieza un nuevo día, vemos personas que andan sobre 2 pies sin caerse, ¿no? Que es bastante asombroso. Las cosas, todo lo que pasa es verdaderamente un milagro, una manifestación del poder de Dios. Simone Weil, esta mujer, decía que 3 pasos de un hombre santo son siempre milagrosos, tanto si los da sobre el agua como sobre la tierra firme. La bondad que vemos en tantas personas, en tantos corazones llenos de amor, etc., pues es otro milagro, ¿no? Tú miras la naturaleza y ¿qué ves? ¿No? Pues el gato, el otro día contemplé como un gato se comía a un pajarillo de un nido que ha puesto incautamente en nuestro patio, ¿no? Y en un olivo. Y bueno, no tiene ninguna piedad, no llega allí, listo, se acabó. Y la madre, tal como histérica alrededor, pero sin embargo, bueno, los milagros, Señor, no fuerzan la fe. No, de hecho, hay muchos personajes en el Evangelio que contemplan tus milagros y no creen. No fuerzan la fe, pero sí la ayudan cuando hay buena disposición. ¿Y de qué manera? Además, tú, Señor,
no dejas de hacer un milagro cuando encuentras fe. Y ahí ya vemos también que la fe el milagro ayuda a la fe, pero luego la fe también facilita que haya milagros. Y nosotros, Señor, que queremos ver milagros en nuestra vida, te pedimos que tener una fe pues fuerte, ¿no? Y por eso, si nosotros logramos una fe pura y humilde, arrastraremos al Señor a los milagros. Porque siempre aparece en el Evangelio. Siempre aparece eso, ¿no? Bartimeo, ¿no? Señor, sí, Señor, que vea. Y el Señor, ¡pum!, le devuelve la vista. Aquel leproso, Señor, si quieres puedes curarme. Cuando es una petición humilde, llena de fe, el Señor es que es incapaz de contenerse. Se ve clarísimo con la hemorroísa, ¿no? Con que solo toque el ruedo de su manto tal, y el Señor, ¡ras!, se da. Y así ocurre en nuestra vida, ¿no? Pero para Jesús, qué claro vemos esto también, Señor. La fe que se basa en el milagro es una fe menos perfecta que la que no ve milagros. Por ejemplo, cuando Santo Tomás tocó, ¿verdad?, el costado del Señor, dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. La primera de todas estas discípulas que creyó sin ver fue la Virgen María, nuestra Madre, que se creyó aquello, realmente. Pero hay otros personajes, ¿no?, que llegaron a una intimidad enorme con el Señor y no fue por el camino del milagro. Por ejemplo, Mateo. El perdón de Dios le salvó. María Magdalena, Zaqueo, son personas que se convirtieron al entrar en contacto con el Señor por la pura fe, no porque les hiciera un milagro. Y de ellos dices tú, como lo dices de nosotros, ¿no? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Por eso, los milagros del Señor se concentran en la primera parte de su predicación, en el primer y segundo año de sus 3 años de vida pública. Y luego los milagros en los evangelios, aunque ocupan una tercera parte, luego los milagros van decreciendo hasta que llegamos a la pasión, donde el Señor no hace ningún milagro. La pasión, que ocupa 1/3 del evangelio, ahí no hay ningún milagro. Porque el mensaje, Señor, durante tu pasión, ¿cuál era? Tu sangre, tu amor por nosotros. Y luego los mensajes, y con esto terminamos esta pequeña consideración en nuestra oración de los milagros. Los mensajes, los milagros siempre encierran como un mensaje. Son como parábolas en movimiento, ¿no? Es como si un poeta imaginara algo, pero claro, un poeta no tiene poder, pero el Señor, que es el gran poeta, Dios, pues lo hace realidad, ¿no? Es muy poeta pensar muchos milagros, ¿no? La multiplicación del pan y de los peces, la tempestad calmada, ¿no? Son metáforas que un poeta podría poner en un verso, pero dices, bueno, pero esto ya se sabe, es poesía, ¿no? No, el Señor lo hace realidad. Lo hace realidad. Y por eso todos los milagros encierran en sí mismo un mensaje. Bueno, hoy tenemos, después de esta larga introducción, hoy tenemos un milagro que consiste en la expulsión de una legión de demonios en el Evangelio. Dice así: en aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Venía de haber calmado las aguas, lo veíamos ayer, ¿no? La tempestad. Ayer decíamos que estaba cruzando de Cafarnaún a la otra orilla. Entonces, cuando llega, desde los sepulcros, 2 endemoniados, esto es lo que dice Mateo, Marcos en cambio dice que había solamente 1, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Marcos dice que este hombre se daba golpes con las piedras, ¿no?, con la cabeza. El diablo le impulsaba a autodestruirse. ¿Qué es lo que siempre hace el diablo? Matar, exterminar. Y dice también Marcos que le intentaban poner grilletes, pero le rompía con su mano, ¿no? La furia, la rabia de quien no está con Dios, de quien odia a Dios, de que están lejos de Dios, se manifiesta pues de esa manera tan gráfica, ¿no? Pobre hombre. Porque no se dice que el hombre tuviera ninguna culpa. Ninguno de los endemoniados del Evangelio, el Señor les dice, tus pecados te son perdonados. No. Es algo que sufrían involuntariamente. Y le dijeron a gritos aquellos hombres, bueno, los diablos a través de ellos, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios?
¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos ir a la piara. Jesús les dijo, con una sola palabra, ¿no? Id. O sea, que es como que están tan sujetos al poder de Jesús que están como que no se pueden ni mover, ¿no? Y basta que el Señor diga, id, ¿para qué ocurre? Salieron y se metieron en los cerdos. Dice San Marcos que eran más de 1000. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y fíjate qué triste, al verlo le rogaron que se marchara de su país. Bueno, el demonio no es ni el protagonista ni el antagonista del Evangelio, pero tampoco es un espantapájaros, tampoco es un personaje de época que se inventaron para ejemplificar el mal. No, el demonio es algo verdaderamente real. Decía el Papa en una homilía en el 2014, a esta generación, a la tuya y a la mía, y a muchas otras, se les ha hecho creer que el diablo era un mito. Estoy pensando que esta generación, a la tuya y a la mía, y veo a Rocío delante y digo, no somos la misma generación, evidentemente, ¿no? Han pasado, bueno, hay por en medio bastantes, pero el Papa dice, a esta generación y a muchas otras se les ha hecho creer que el diablo era un mito, una figura, una idea, la idea del mal, pero el diablo existe y nosotros debemos combatir con él. Otro papa dijo en una ocasión que el mayor éxito del diablo es hacer creer a los hombres que él no existe. Y por eso el Papa insiste tantas veces en esto. El diablo es bien real. Chesterton decía, por ejemplo, que a él no le convirtió Dios, le convirtió el diablo. Y se refería a que el problema del mal era tan cierto y tan real en el mundo y en su propia vida que pensaba, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cuál es la solución a esto? Y la encontró en el cristianismo, y por eso se convirtió. Es bien real. Yo recuerdo haber oído a un sacerdote amigo mío una anécdota muy impresionante. Y es que, estando en África, pues empezó allí la labor del Opus Dei en África hace muchos años, ¿no? En un país de África. Y entonces fue a un poblado y una de las cosas que hizo es que iba a bautizar a una mujer del poblado, pero era literalmente un poblado. Entonces la mujer era una bruja, había sido una bruja, era la bruja del poblado, vamos, en ese tal. Imaginaros, ¿no? Y con todos los atavíos. Entonces, pues nada, era el bautizo y llegó el momento del bautizo en el que se le pregunta, ¿renuncias a Satanás y a todas sus seducciones? Y esta mujer, decía él, mirándole con una mirada profunda, le dijo, conozco a ese señor y no me cae nada bien. Renuncio, adelante con el bautismo. Era como una persona que tenía la experiencia total de eso. Es bien real. Y fíjate que Goethe, ese gran escritor, que escribió un libro que se llama Fausto, donde habla de la historia de... Bueno, no voy a contaros el libro, pero bueno, aparece el diablo Mefistófeles. Mefistófeles pone en boca de él, del diablo que es Mefistófeles, estas palabras, esta definición. Yo soy el espíritu que siempre niega. El diablo es el que niega todo. Niega el ser, intenta destruir, niega la bondad, niega la verdad, miente, niega la belleza, sucio, torcido. Es la pura negación. Eso es el diablo. Sin embargo, y esto es un motivo de esperanza, el Evangelio es el primer texto de la antigüedad en el que el demonio se presenta como un enemigo al que se le puede vencer. No es un enemigo, por ejemplo, de ahí la alegría de los 72 cuando volvieron y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sometían. Porque hasta entonces el diablo campaba a sus anchas. Pero en el Evangelio aparece un poder mucho mayor que el del diablo, que es el poder de Dios, claro, y que es nuestro Señor Jesucristo, que se ha hecho
carne de nuestra carne. En medio de nosotros está uno que tiene mucho más poder que el Señor. Por eso Santa Teresa decía tan gráficamente que cuando oía a alguien decir ¡demonio, demonio!, ella se reía entre los dientes diciendo: si tenemos a Jesús, no puede nada el demonio contra nosotros. Si tenemos los ángeles de la guarda, un solo ángel unido a Dios es mucho más poderoso que todos los diablos, etc. Y se reía entre dientes. Nosotros no hemos de tener miedo. Es más, el propio Mefistófeles en ese libro de Goethe dice: yo soy parte de esa fuerza que siempre quiere el mal y siempre el bien provoca. El diablo, al final Dios es tan poderoso que hasta nos viene bien sus tentaciones para robustecernos, para hacernos más humildes, etc., ¿no? Fíjate lo que hemos leído en el Evangelio de hoy. El diablo, cuando hemos visto que aquella legión de demonios, al ver a Jesús, entran en trepidación y se ponen de rodillas y empiezan a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de Dios? ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo? Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. O sea, está indicando que entre el demonio, entre el diablo y Jesús, no existe nada en común. Son como conjuntos disjuntos. ¿Habéis estudiado? ¿Os acordáis de esos? ¿No? Conjuntos disjuntos son los que no tienen ninguna intersección, ¿no?, entre sí. No hay elementos comunes. Entonces son completamente distintos. Los dos circulitos en la geometría, en la álgebra de Euclides, ¿no? ¿Os acordáis? Pues que cuando se solapaban, nos decía la profesora: subrayar la intersección. Entonces subrayábamos ahí en negrito. Eso es el conjunto tal. Pues entre el diablo y Dios, conjuntos disjuntos. Intersección igual a cero. No hay nada en común. Por eso dicen: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? Porque el diablo... sin embargo, el diablo siempre está engañándonos para que creamos que hay algo en común, que hay una apariencia de bien en lo que nos dice, que hay algo de afirmación en lo que nos dice, pero es destrucción, es mentira, no hay nada. Se ve muy bien con lo que le pasa a los cerdos, ¿no? Déjanos ir a los cerdos. Me imagino a los cerdos: hombre, bienvenidos, diablillos. Tal. Y entonces los cerdos, ¿qué hacen con los cerdos? Los aniquilan. ¿Qué dices? Bueno, para qué ser tontos. O sea, antiguamente se pensaba que los demonios sufrían enormemente en el infierno y por eso intentaban entrar en alguien, porque era una vida menos dura que cuando estaban en el infierno, allí entre las llamas. Y entonces imagínate esos diablos: Señor, no nos expulses del todo, no nos mandes al infierno de vuelta, déjanos ir a los cerdos. Se meten en los cerdos y ¿qué hacen? Los aniquilan. Es como decir: pero bueno, ¿son tontos? Y la respuesta es sí. Sí. Porque, pobrecillos, ¿no? ¿Sabéis el cuento de la rana y el escorpión? Es un incendio enorme que van saliendo todas las criaturas y llegan hasta el borde de un río. Entonces las que saben nadar cruzan y las que no, pues son consumidas por el fuego. Y entonces el escorpión le pide a la rana: por favor, llévame en tu espalda hasta la otra orilla. Y la rana le dice: no, porque eres un escorpión y seguro que me picas. Te prometo que no, eso no tiene sentido. Además, si te picara, pues nos hundiríamos los dos, porque al morirte tú yo me hundiría y me ahogaría. Total, que la rana accede, el escorpión se pone en su espalda, van nadando y a mitad de camino le clava el aguijón el escorpión. La rana empieza a morir y dice: ¿pero qué has hecho? Me has matado a mí y te vas a morir tú también. Y el escorpión, mientras se hunde en el agua, dice: es verdad, pero está en mi naturaleza, no lo puedo evitar, ¿no? ¡Pum! Y se ahoga. Pues el diablo se mete en los cerdos y ¿qué hace? Los destruye. No puede evitar. Todo lo que viene del diablo es destructor. Y fíjate que a veces el diablo nos tienta con cosas muy grandes, pero a veces con cosas insignificantes. Decía el Papa en una audiencia: cuando a cada uno de nosotros le vienen las ganas de hacer una maldad, esa pequeña maldad es una inspiración del diablo. Es como tajante, ¿no? Y se lo decía a niños, era una audiencia con niños. El Papa habla mucho de esto, ¿no? Tengo aquí un ejemplo de cómo el diablo a veces nos tienta con... coge ese cuchillo y degüella a tu compañera. Bueno, sí, pero es difícil que esto se nos ocurra y mucho más difícil que lo hagamos, ¿no? O asalta ese banco, róbale a esa pobre viejecita. Tal. Bueno, pues eso, bien, pues no. Pero nos tienta con pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas que cada uno de nosotros sabemos.
Pero esas pequeñas cosas tienen mucha importancia. Siempre son, por ejemplo, pequeñas cosas que afectan a la fe. Bueno, tampoco es. La presencia del Señor, bueno, más o menos, da igual que esté o no esté, es un símbolo. No, tentación diabólica. O a la fe en la Eucaristía, a la fe de nuestra vocación. Tentaciones contra la fe, contra la pureza. Hombre, no nos dice que adulteremos así directamente. A veces sí, pero bueno. Adultera y fornica. Hombre, no, normalmente pues uno dice, mira, pues no. Pero nos tienta con una cosa de la vista, una pequeña imaginación, una novelita rosa que acaba siendo verde, un cuento verde, ¿no? Etcétera, etcétera. O ponernos en ocasión, o con pérdidas de tiempo. La fe, la pureza y la vocación son los 3 campos que siempre tienta más el diablo, ¿no? Cosas contra nuestra vocación. Igual te has equivocado. Si estás casada, que aquí de las que estáis no hay ninguna casada, pero de las que me escuchan igual sí, pues, o casado, pues te has equivocado. Esa no era tu mujer, te has equivocado. Tenías que haberte casado con esa anterior novia, ¿no? Tentaciones contra la vocación, ¿no? Y a veces más pequeñas que lo que yo digo. No nos dice ni siquiera eso, sino, bueno, vaya, tu vida no va a ser tan feliz. O, bueno, tú a tu bola, no hagas caso de pequeñas tentaciones. Bueno, fijaros lo que dice aquí en este libro maravilloso de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, que me hace tanta gracia, es un libro divertidísimo. Y dice, un diablo experto está contando a su sobrino cómo procedió para tener éxito con uno de sus clientes, ¿no? Dice, tuve una vez un paciente, así llama a los que son tentados, ateo convencido, que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Un día, mientras estaba leyendo, vi que sus pensamientos empezaban a tomar el mal camino. El enemigo, o sea, Dios para ellos, estuvo a su lado al instante, por supuesto, y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de 20 años empezaba a tambalearse. Si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos, hubiese estado perdido, pero no fui tan necio, porque ese libro hablaba de Dios, ¿no? Dirigíme ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor y le sugerí que ya era hora de comer. Presumiblemente, sabes que nunca se puede oír exactamente lo que dice, el enemigo contraatacó diciendo que aquello era mucho más importante que la comida, por lo menos, pero que esa debía ser la línea de su argumentación, creo que esa debía ser la línea de su argumentación, porque cuando yo dije, exacto, de hecho, demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana. La cara del paciente se iluminó perceptiblemente y cuando pude agregar, mucho mejor volver después del almuerzo y estudiarlo a fondo, con la mente bien despejada. Iba ya mi paciente camino de la puerta. Una vez en la calle, la batalla estaba ganada. Le hice ver un vendedor de periódicos que anunciaba la edición del mediodía, y un autobús número 73 que pasaba por allí, antes de que hubiese llegado al pie de la escalinata, ya le había inculcado la convicción indestructible de que, a pesar de cualquier idea rara que pudiera pasársele por la cabeza a un hombre encerrado a solas con sus libros, una sana dosis de vida real, con lo que se refería al autobús y al vendedor de periódicos, era suficiente para demostrar que ese tipo de cosas, la existencia de Dios, no puede ser verdad. Sabía que se había salvado por los pelos y años después solía hablar de ese confuso sentido de la realidad que es la última protección contra las aberraciones de la mera lógica. Ahora está a salvo en la casa de nuestro padre, el diablo. ¿No? A veces las tentaciones son, ¡pim, pim! ¡Ah, el autobús! Bueno, ¡pum! Me monto y dejo lo que... Estabas ahí a punto de convertirte. La luz del Espíritu Santo trabajando, ¿no? A veces abandonamos cosas tontas. Esas son tentaciones. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? Nosotros, hijos de Dios, le podemos dar ahora la vuelta a esta frase y decir, Señor, ¿qué tenemos que ver nosotros con Satanás? Nada, ni lo más pequeño. Por eso intentamos vivir con una enorme coherencia en nuestra vida y no nos permitimos pequeños aflojamientos en cosas de fe, de pureza y de vocación.
Y no nos permitimos, y sabemos descubrirlo, le pedimos, vamos a pedírselo, ¿no? Señor, concédenos el don de darnos cuenta de lo que viene del diablo. Cuando a veces estamos estudiando, trabajando, bueno, tal, ya he estudiado bastante, ya lo dejaré para más tarde. No, persevera, que es lo que Dios quiere de ti. O voy a prestar este servicio, tal, no, bueno, no, porque me da un poco de pereza. Bueno, ya lo haré mañana, y mañana se me olvida. Voy a tener este gesto de cariño con esta persona querida. Bueno, sí, pero es que ahora tengo que hacer esto, a ver si ya luego me acuerdo, tal, y se te olvida. El autobús que pasa, ¿no? Así nos tienta tantas veces el diablo. Hay un refrán que dice que hemos de tener una vela encendida a San Miguel y otra al diablo. Es absolutamente falso, ¿no? No se puede entender, no se puede encender nada. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser totalmente tuyo, del todo. No quiero que haya nada en mi vida que no responda a lo que tú quieres de mí, ni en lo grande ni en lo pequeño. No voy a claudicar en ningún combate pensando que no tiene importancia. Todo tiene importancia. Yo no conozco a nadie, ni en mi propia vida, nada de lo que he hecho jamás ha tenido poca importancia. Todo importa. Y si un día no me levanto por la mañana de la cama y me quedo pereceando 10 minutos, el día siguiente me cuesta el doble y a lo mejor me quedo, y el tercer día, el cuarto, y cuando llevo un mes no hay quien me arranque ni con espátula de la cama, vamos. Porque me he hecho un perezoso. Y el diablo no me va a tentar diciendo, no vayas a trabajar o no vayas a hacer la oración por la mañana, pero te tienta, 2 minutos más, hombre, no es para 20 segundos, hombre, 5, venga, 5 segundos. Entonces uno está 5 segundos y tal, y el siguiente tal, pero en realidad es para aniquilarnos, para tirarnos como a los cerdos, y no estoy llamando cerdo a nadie, por el precipicio, luego. Hacemos el juego del diablo cuando vamos contra la vida y contra la bondad. Por ejemplo, cuando acusamos y criticamos. Esto no lo digo yo, lo dice el Papa. Dice, era una audiencia, ¿no? Un discurso ante más de 100 obispos en el año 2016. Decía, el diablo tiene 2 armas, pero la principal es la división. La otra es el dinero. El diablo entra por las rendijas y destruye con la lengua, con los chismes que dividen y el hábito de chismorrear. Aquí es muy gráfico, ¿no? Piénsalo cuando vayas a criticar a alguien que estás haciendo la labor del diablo. ¿Y qué hay en común entre el diablo y yo? Nada. Yo no puedo ser como el acusador, ¿no? Satán. Satán significa eso, acusador. En otra ocasión el Papa decía, el diablo siembra celos, ambiciones, ideas, pero para dividir. O siembra codicia, ¿no? Esas 2 cosas son también tan propias del diablo, que es los celos, las divisiones, yo soy de este, yo soy tal cual, no sé qué. Hemos de ser muy tajantes en esto, Señor, que yo nunca permita división en mi vida, división con las demás de mi familia. Jamás. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo? Satán, le decimos ahora. Y luego está toda esa escena de los cerdos que caen, ¿no? Ya hemos hecho referencia. La enseñanza es que Jesús siempre quiere nuestro bien y que no hay color entre 1000 cerdos y un solo hombre, o 2 hombres en este caso. O sea, Santo Tomás decía que todo el mundo material, todas las estrellas, todos los soles, todos los mundos, toda la naturaleza, era menos que un solo hombre, que un solo ser humano. Y esto es lo que Jesús nos demuestra aquí, ¿no? Que lo que vale es mi alma. Por eso el diablo intenta matar la gracia en mi alma, ¿no? Un hombre en gracia, porque Santo Tomás decía esto, un hombre en gracia, es más valioso que todo el universo. ¿Cuánto hemos de valorar la gracia de Dios? Estar en gracia. ¿Con qué rapidez hemos de ir a recuperarla si vemos que por las insidias del diablo la hemos perdido? Me hace gracia esta palabra insidia, porque me recuerda a un político que tuvimos en España hace años, ¿no? Pues las insidias del diablo me han llevado a abandonar. Me acuerdo una anécdota, y con esto voy a terminar, que es muy impresionante. Me la contó una madre de mi colegio que había hecho una peregrinación a un sitio, y un sitio famoso de estos de peregrinaciones,
Y entonces, en medio de una adoración, una mujer empezó a gritar con odio y casi, pero con la cara desencajada. Y entonces y era como alguien que hablaba a través de ella. Y me dijo esta mujer, esta madre, es la primera vez que he visto a una poseída por el diablo. Y entonces, don José, sentí, fue tan horrible, la pobre mujer, la cara, varios agantándole, todo esto en medio de una adoración multitudinaria con el Santísimo, hasta que llegó un sacerdote y empezó a hacer un exorcismo y tal. Y fue un momento tan terrible, pero ¿sabe por qué era terrible? Porque vi que era una maldad en estado puro, y era una maldad que de algún modo conectaba conmigo. O sea, había algo en mí que yo notaba que el pecado original, ¿verdad? Que eso era un peligro cierto para mí. Y ahí hice el propósito de jamás dejar la confesión, rezar, estar muy cerca del Señor, porque es de las cosas que más me ha ayudado en la vida espiritual, el haber visto esa escena. Fue terrible, ¿no? A veces el diablo es ese ser que intenta destruir todo, hacer el mal siempre, pero al final hace el bien. Al final Jesús es mucho más fuerte, ¿verdad? Bueno, la historia acaba bien, aquella mujer tal, pum, ya está, se acabó, tal, ¿no? Expulsado, tal. Señor, acaba este evangelio que entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Qué pena. Tienen la luz del mundo y piden que se aleje. Te pedimos que nosotros, cuando tú irrumpas en nuestra vida, no te digamos que te alejes, sino que te digamos, Señor, quédate junto a nosotros, ¿no? Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen y a pedirle que nos ayude a no tener jamás miedo al diablo, por supuesto, pero al mismo tiempo no dejar jamás como que opere en nuestra alma, ¿no? Que nuestro ser no preste oídos a sus tentaciones jamás, y que nos dé la gracia para ayudar a vencerle. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.